objet. 9:47 de la mañana, en una fotografía en la que vamos acercándonos alrededor de cómo va avanzando ese nombramiento de Scott Bessent y ese movimiento de Europa. Lorenzo Ramírez, buenos días. Muy buenos días, José Antonio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, ¿cómo ves la fotografía en Europa? Esta mañana nos hacíamos la pregunta, ¿puede Europa defenderse sin Estados Unidos? Con todos esos mensajes alarmistas que nos van llegando, ¿no? De búnkeres en Alemania, de la fotografía de Pistorius, además también planteando alrededor de que ya no estamos en un conflicto regional sino internacional. ¿Puede Europa defenderse si Trump diera la espalda? Bueno, realmente, si te fijas, excepto en el caso de España, sobre todo y parcialmente en Italia, con Indra y Leonardo, que parece que todavía siguen estando bajo la tutela un poco estatal, si nos fijamos en las grandes compañías de armamento europeas, son compañías participadas fundamentalmente por los fondos de inversión de Estados Unidos, y vamos a ver cómo el dinero del contribuyente, tanto europeo como estadounidense, va a seguir llegando y va a seguir nutriendo a esa industria militar, con esos presupuestos europeos que ya hemos ido viendo también. Precisamente Alemania ha sido el país que primero ya, hace ya varios meses, pues dejó muy claro cuáles van a ser las determinadas prioridades en materia presupuestaria, y que también avanzó Borrell, de eso que hemos hablado en tantas ocasiones, ¿no? Es decir, el dinero va a seguir llegando. Otra cosa es si realmente pues el suministro de armamento va a proceder de Europa o no. Yo creo que en ese caso no hay ninguna duda. Estados Unidos va a seguir siendo el principal suministrador de armas de Europa, y aquí la gran cuestión está en una negociación que se está llevando a cabo en un tira y afloja, porque una vez que ya Trump pues tome posesión, lo primero que va a hacer es exigir a los países europeos que pongan más dinero en el presupuesto. No va a abandonar a Europa a su suerte, pero sí le va a obligar en buena medida a pagar más por ello, por pertenecer a esa alianza. Al mismo tiempo, pues se crea esa sensación de urgencia para convencer a la población de que se les va a quitar dinero de la sanidad, de la educación, veremos si de las pensiones también, para entregárselo a esa industria militar, y para ello pues hay que crear una sensación de urgencia, una sensación de amenaza. Esos búnkeres de los que estabas hablando, también la propia fábrica de armamento de Rheinmetall. No olvidemos que pues Rheinmetall va a abrir otra fábrica de armamento en la parte de Ucrania del oeste. Y en definitiva pues vemos ese intento una vez más, ¿no?, de convencer a la población de que tiene que renunciar a buena parte de ese mal llamado estado de bienestar para protegerse de una amenaza que en buena medida es una amenaza que hemos creado nosotros, ¿no? Si uno echa la vista atrás y analiza todo lo que ha sido esa relación de Rusia, sobre todo en la parte final de Yeltsin y la primera de Putin con la OTAN, y cómo progresivamente hasta ese discurso del año 2007 de Múnich pues se intentó coquetear, ¿no?, con una Rusia más o menos servil. Rusia se negó, y a partir de entonces pues el campo de Europa, el campo de batalla europeo, pues sirve sobre todo para seguir vaciando los arsenales. Conocíamos hace unas horas también, ¿no?, las agencias financieras norteamericanas nos estaban contando que los almacenes de armamento de Estados Unidos están prácticamente vacíos, y van a seguirlo estando, ¿no?, porque de alguna manera hay un acuerdo también entre Biden y Trump, y esto es importante también que la gente lo sepa, para seguir mandando ese armamento. No es un acuerdo que mantenga solo la administración Biden, pero también lo mantiene la administración Trump, ¿no? Washington va a asignar unos 9.000 millones de dólares restantes en asistencia de seguridad antes de que Trump asuda el cargo, en lo cual parece una decisión coordinada por el equipo de Mike Waltz, que es el que ha tomado ahora un poco las riendas de la política tanto exterior como interior de Estados Unidos, este halcón del que hemos hablado aquí largo y tendido. Y luego también el Pentágono acaba de levantar una prohibición que no va a permitir que va a permitir oficialmente a los contratistas militares estadounidenses que se desplieguen en Ucrania para ayudar al ejército del país a mantener y reparar los sistemas de armas proporcionados por Estados Unidos. Vemos una vez más cómo el discurso va por un lado y la realidad va realmente por otro. Estados Unidos no se va a marchar de Europa, Estados Unidos no va a dejar de liderar la OTAN, porque es el principal elemento que tiene de control, no solo geopolítico, sino en buena medida también económico. Tiene que parar los pies a China en esa nueva ruta de la seda, tiene que seguir trabajando para hundir cualquier posibilidad de unión euroasiática, y evidentemente ese repliegue no se va a producir. ¿Que se hará de otra manera? Sí. ¿Que se atenderán otros criterios? Evidentemente también, y que al final pues acabaremos pagando más los propios europeos. Ya te dije yo ayer que a mí me da mucho miedo las semanas, los meses hasta que llegue Trump al poder, porque vamos a ver movimientos de ese tipo, movimientos en cierto punto desesperados, y en los cuales, pues como bien decías, Pistorius tiene una figura central, ¿no? El otro punto fundamental que quiero hablar contigo es lo que está sucediendo sobre el control de la narrativa aquí en Europa, sobre todo para intentar defender esos intereses de la OTAN en el entorno europeo. ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Hay un entorno de control informativo?
Bueno, hay un control de censura institucionalizado que algunos llevamos ya denunciando desde hace mucho tiempo y que pues este pasado fin de semana pues ponía un poco sobre la mesa el diario El País, ¿no? Con ese especial el día del domingo, donde nos planteaba que había una guerra híbrida de desinformación que obligaba a la Unión Europea a actuar para defender su propia soberanía nacional o su propia soberanía supranacional, podríamos decirlo. Esto es una gran mentira, es una gran falacia. Se intenta luchar contra la desinformación creando más desinformación, con lo cual al final el ciudadano no sabe muy bien dónde está. Es decir, la Unión Europea y sobre todo la alta burocracia europea lo que está haciendo es responder a los intereses de Estados Unidos, a los intereses de la OTAN, si queremos decirlo desde un punto de vista más amplio, sacrificando en buena medida esas soberanías nacionales. Y esto lo hemos ido viendo, sobre todo con respecto a la guerra de Ucrania, con las sanciones occidentales y sobre todo también con la situación económica que están viviendo muchos países, entre ellos Alemania. De esto el ciudadano se ha dado cuenta, es evidente, es algo que es constatable, que se puede tocar, que ningún gran medio de comunicación lo puede negar, y entonces la solución de los poderes tanto corporativos como sobre todo estatales es, bueno, pues vamos a hacer una cosa, vamos a intentar modificar ese contexto para que nadie se pueda salir del círculo de pensamiento, ¿no? Entonces, el domingo el diario El País avanzaba una noticia que yo creo que ha pasado un poco desapercibida, pero que es muy importante, y es que Bruselas ultima un escudo, dicen ellos, contra los bulos y las noticias falsas, y que también quieren detectar a determinados actores internos que quieren desestabilizar Europa. A mí me gustaría poner el centro en esta cuestión porque la falacia proviene precisamente de este origen, ¿no? Es decir, el que defienda las soberanías nacionales dentro de Europa, el que defienda que tiene que haber una separación de poderes, que hay que huir de la injerencia extranjera, que tenemos que conseguir que los europeos sean los dueños de su propio destino, eso para la Unión Europea es desinformación. Es desinformación porque en realidad es la Unión Europea quien no está trabajando para proteger la verdad. Los supuestos bulos se están contrarrestando con más desinformación, con mentiras oficiales. Entonces, cuando ahora nos presentan este escudo contra la desinformación, hay que navegar un poco, hay que rascar, y cuando uno rasca se da cuenta de que en realidad esto no lo va a hacer ningún organismo independiente, sino que son una serie de medidas que se van a poner en marcha a través de la red europea de verificadores, esas agencias de fact-checking, que todas dependen de una institución que se llama el Poynter Institute y que está financiado fundamentalmente por la Open Society, George Soros y por la propia OTAN. Es decir, esto es documentación y es información pública. Cualquiera que desee comprobarlo puede ir a la página web del Poynter Institute y verlo. Y además todo esto va a estar dirigido desde una unidad de inteligencia que depende del gabinete de Borrell, ahora de Katia Kallas, que se llama EU versus Disinfo, que es una plataforma especializada lanzada tras la operación, sobre todo tras el referéndum de Crimea, que algunos consideran que fue una anexión ilegal en el año 2014, y que se puso a trabajar sobre todo en este sentido, ¿no? Todos ellos dependen de otra unidad. Esto es como las muñecas matrioscas, una está metida dentro de otra, dependen de una unidad que se llama el Grupo de Trabajo Stratcom, que es un equipo de especialistas con formación sobre todo en el ámbito de la comunicación y del periodismo y las ciencias sociales. Es decir, estos supuestos verificadores lo que son en realidad son propagandistas del régimen, y cuando uno accede a su propia página web y accede a analizar cuáles son sus mensajes, ellos mismos confiesan que su trabajo en realidad es defender una narrativa que promueva las decisiones que toman los líderes de la Unión Europea. Esto no es democracia, esto no es defender la verdad, es decir, ponerse de rodillas frente al líder es la antítesis de la democracia. Y defender la soberanía europea debería pasar precisamente por tener en cuenta cuáles son las necesidades de los ciudadanos de todos los países europeos y huir un poco de esa amalgama de intereses que nos presentan ONGs y think tanks de corte atlantista, con los cuales uno puede estar o no de acuerdo, pero desde luego que las decisiones no se toman en Europa. Parece ser que va a ser esta la vía que escoja la Unión Europea para ir modificando el relato. No olvidemos que en las pasadas elecciones europeas la compañía Meta, la compañía antes conocida como Facebook, participó con la Comisión Europea a la hora de modular determinados mensajes. En Reino Unido se está persiguiendo a gente, se está sancionando a gente por delitos de opinión, ya no de odio, sino de opinión en las propias redes sociales. En Alemania estamos viendo cómo intentan ilegalizar a Alternativa por Alemania, ese partido que también puede poner en tela de juicio todo el discurso europeo. Y también, a nuestra manera, pues en España, Sánchez intenta arrimar el ascua a su sardina con esa normativa que en principio pasaría solo por retirar la publicidad de determinados medios, pero que quieren ir un poco más allá para modificar el relato. Yo siempre lo he dicho, y con esto termino mi análisis a este respecto, las mentiras se contrarrestan con verdades.
Tradicionalmente en la historia siempre ha sido así. Es decir, si alguien considera que el análisis que yo estoy haciendo aquí es un análisis incorrecto o basado en falacias, bueno, pues lo que tiene que hacer es exponer su punto de vista, no iniciar una caza de brujas y al final acabar quemando a Lorenzo Ramírez o a José Bittner o al que sea en la hoguera de las vanidades, José Antonio. Bueno, parece que vamos a seguir viendo ese movimiento sí o sí. Aún así, en ese entorno también hay que seguir poniendo luz. Por ejemplo, alrededor de la tregua, que hoy parece que Biden y Macron van a anunciar en el Líbano. ¿Qué es eso que oculta? ¿Qué es eso que hay detrás de ese movimiento? Bueno, comenzamos a ver un poco también el resultado de esos movimientos del nuevo equipo de Trump, dirigido, como planteaba antes, por uno de los halcones de Dick Cheney, Mike Waltz, el veterano de la aladura de la administración estadounidense, al que le va a tocar vestirse de paloma, al menos de momento, para intentar cerrar esos dos frentes bélicos más importantes. Antes hablábamos de la cuestión ucraniana, evidentemente la otra es las guerras de Israel, porque hay que decirlo ya prácticamente en plural. Respecto a Oriente Medio, hoy vamos a estar atentos a ese resultado. Primero, no solo de la presentación que tú planteabas, sino la reunión que mantienen los miembros del gobierno de Netanyahu, donde ahí hay cuchillos, donde hay sables. Ahí no hay unanimidad respecto al alto el fuego de 60 días que Hezbollah y el primer ministro israelí podrían firmar con la mediación de Estados Unidos y, como bien dices, también de Francia, que quiere sumarse al carro, quiere apuntarse un tanto. Es muy significativo que lo que no ha conseguido Blinken durante toda una legislatura lo pueda lograr ahora Trump y Waltz sin haber prácticamente cogido el mando. Un Waltz que, como asesor de seguridad nacional y de inteligencia, va a tener en realidad las riendas. Esto confirma también que el nuevo secretario de Estado, Marco Rubio, va a ser un pelele, va a ser un poco más que una marioneta dirigida por el núcleo duro de Washington. Se le ha dado el puesto para premiar pues los buenos resultados electorales, pero Marco Rubio no va a tener ningún tipo de mando en plaza, como tampoco tenía el propio Blinken, para que no nos vamos a engañar. Y este posible acuerdo, al que podría sacar partido Macron como mediador, llega tras la orden de detención de Netanyahu por parte del Tribunal Penal Internacional. Aunque lo más relevante no es esta decisión judicial, hay mucha gente que se enfoca en esto. No, lo más relevante aquí son los cambios en la Casa Blanca que están beneficiando los intereses del gobierno israelí, mejorando incluso el escenario que tenían con Biden. Recordemos que Netanyahu no se fiaba del presidente norteamericano, que la destitución de su ministro de Defensa se produjo al mismo tiempo que se celebraban las elecciones y semanas después de que el propio Netanyahu le prohibiera viajar a Estados Unidos para reunirse con el jefe del Pentágono. Él no se fiaba ni de Biden, ni de Lloyd Austin, ni de su propio ministro de Defensa. Pensaba que todos estaban urdiendo algún tipo de plan y que actuaban a sus espaldas, y ahora, pues con la irrupción de tantos altos cargos pro-israelíes en el gobierno de Trump, hasta el punto de que existe una tendencia en Estados Unidos que dicen que en lugar de la America First va a ser Israel First, teniendo en cuenta todos los elementos o todos los tipos del nuevo gabinete, pues esto permite un acercamiento. Es un gran factor geopolítico que estaría detrás de este intento de alto el fuego, que negociaría el equipo de Trump y no el de Biden. Y luego hay otro componente, este tipo bélico y operativo, del que no se quiere hablar, pero que también es evidente, y es el fracaso de la ocupación del sur del Líbano, que era el objetivo principal de esta guerra, al menos el que nos habían dicho. Y esto no se ha alcanzado, a pesar de los continuos bombardeos que han masacrado a civiles de forma indiscriminada y que no han acabado con Hezbollah. Ya dijimos aquí que desde un punto de vista estratégico esta operación era un error. A Netanyahu le dijeron que esta operación era un error, pero él siguió adelante, ¿no? Entonces, el pasado fin de semana, esta milicia chií puso sobre la mesa su capacidad ofensiva. Es verdad que está tutelada por Irán. No olvidemos que Hezbollah nace en el año 1982 como respuesta a otro intento de invasión del Líbano por parte del ejército israelí. Fue fundado como un grupo insurgente que aglutinaba a musulmanes chiitas entrenados, organizados y fundados por un contingente de la Guardia Revolucionaria iraní, pero que nacen como respuesta, ¿verdad?, a otra invasión del Líbano. Adopta el modelo desarrollado por Khomeini tras la revolución iraní de 1979, que expulsó al Shah que habían colocado allí los norteamericanos. Aquella guerra, como las siguientes, concluyeron con el fracaso de la administración israelí, y esta puede concluir igual, sobre todo de forma muy parecida a la del año 2006. ¿Cuál es el cambio? ¿Cuál es la modificación? Que Netanyahu podría apuntarse el tanto en lugar de asumir la derrota. Esa derrota del año 2006 ha dejado muchas heridas en el pueblo israelí. La ofensiva terrestre actual ha sido un desastre prácticamente desde el primer día, con la caída en el frente de la unidad de élite de Goz. Las bajas han sido muy numerosas, aunque no pueden compararse con los caídos del lado libanés, según los últimos datos que estaba viendo justo antes de entrar en directo contigo, José Antonio. El ejército de Israel en Líbano ha matado ya 3.800 personas, la gran mayoría evidentemente civiles, ha herido a más de 15.000,
esta misma noche, cuando se estaba negociando el alto el fuego, ha habido operaciones que han matado a 31 personas y luego a eso hay que sumar los casi 45.000 fallecidos en Gaza, que son cifras realmente escalofriantes y que han puesto a la mayoría de la comunidad internacional contra el gobierno de Netanyahu. Veremos si aprovecha este alto el fuego para recuperar parte de su imagen perdida, sobre todo aprovechando la llegada de la nueva administración en Estados Unidos, aunque haya miembros de su gabinete, como digo, especialmente el ministro de Seguridad Nacional, que considera un error parar la matanza y ellos creen que deben seguir adelante con ella. Bueno, pues hoy seguramente tengamos novedades al respecto, pero este es el escenario. Y luego también tengamos una cosa en cuenta: un alto en fuego en 60 días no es un acuerdo de paz. Entonces, bueno, pues es una manera de poner una sordina, de poner un colchón hasta que Trump tome posesión y que pasen los primeros días de mandato, José Antonio. Muchísimas gracias por toda esa fotografía, Lorenzo Ramírez. Buen día, buen negocio. Gracias, igualmente. Nosotros enseguida nos vamos a hacer buen negocio hablando de ETFs con DW.